Si los vampiros nunca existieron, entonces hay algo que la historia no explica. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros, sin contacto directo entre sí, dejaran en sus crónicas, en sus rituales funerarios y en sus expedientes locales descripciones tan parecidas de la misma presencia? No hablo de un monstruo genérico. Hablo de una figura concreta, un ser nocturno, ligado a la sangre, al regreso del cuerpo, al miedo a ciertos muertos y demasiado a menudo a ciertas élites. Y cuanto más empecé a comparar registros de distintos países, más difícil se volvió creer que civilizaciones enteras hubieran inventado lo mismo, casi al mismo tiempo, por pura coincidencia. ¿No estaba buscando vampiros cuando empecé a revisar archivos sobre el viejo mundo? Tampoco estaba buscando monstruos. Lo que me interesaba, al principio, era otra cosa: cómo ciertas memorias sobreviven a los reseteos históricos, cómo algunas estructuras del pasado no son destruidas, sino reempaquetadas, rebautizadas, empujadas fuera del campo de lo serio hasta convertirse en folclore. Esa era la línea de investigación. Tartaria, ciudades heredadas, arquitectura sin transición, cronologías demasiado limpias, silencios administrativos. El vampiro apareció después, como aparecen las cosas verdaderamente incómodas, no como una teoría elegante, sino como un residuo imposible de barrer. Fue una palabra la que me detuvo: upir. La encontré en una referencia eslava temprana, perdida entre notas sobre supersticiones y entierros. Luego apareció otra, strigoi, después bricolacas, después Nosferatu, aunque ese término, más tardío y más contaminado por el romanticismo del siglo XIX, ya pertenece a un momento en que el fenómeno empezaba a dejar de ser tratado como problema social para convertirse en objeto literario. Pero las palabras viejas tenían otro peso. No describían criaturas estilizadas, describían algo que regresaba, algo que no debía levantarse de la tumba y sin embargo se levantaba. Algo que drenaba la fuerza de los vivos, enfermaba a familias enteras, entraba por las noches, visitaba siempre a los mismos, agotaba a los animales, vaciaba a los niños, debilitaba a las mujeres y obligaba a la comunidad a hacer una cosa brutal pero muy concreta: abrir la tumba. Ese fue el primer mini hallazgo que me inquietó de verdad. Si el vampiro fuera solo un producto de la imaginación, esperaríamos metáforas vagas, esperaríamos monstruos generales, esperaríamos demonios sin protocolo. Pero no, lo que aparece en archivos de regiones distintas son procedimientos, instrucciones, técnicas. ¿Qué hacer si un cuerpo no se descompone? ¿Qué hacer si hay sangre reciente en la boca? ¿Qué hacer si las uñas parecen haber crecido? ¿Qué hacer si el ganado enferma después de una muerte reciente? ¿Qué hacer si los vecinos reportan una visita nocturna del fallecido? Piedra en la boca, estaca, decapitación, quema, reorientación del cuerpo, enterramiento con objetos de restricción. Son medidas demasiado específicas para un miedo completamente inventado. No digo que esas medidas funcionaran. Digo que nadie inventa protocolos tan parecidos en lugares tan distantes para combatir una ficción idéntica sin algún tipo de memoria común detrás. Cuando uno revisa los expedientes balcánicos del siglo XVIII, el patrón se vuelve especialmente incómodo. En 1725 aparece el caso de Petar Blagojevich, en la actual Serbia. El nombre está ahí, el informe existe. Se habla de muertes sucesivas en la aldea después de su entierro, de testigos que juran haberlo visto, de un cuerpo que, al ser exhumado, parecía extrañamente fresco. En 1732, el caso de Arnold Paole vuelve a abrir la misma herida: ataques atribuidos a un muerto, exhumación, informes militares, testigos y una investigación que las autoridades austríacas no trataron como cuento, sino como problema administrativo. Ese es otro detalle que no me deja en paz. Durante cierto periodo, la burocracia europea no trataba al vampiro como metáfora. Lo trataba como incidente, no una novela, un incidente. Y cuando una administración
trata algo como incidente, por absurdo que nos suene hoy, significa que lo bastante gente lo estaba reportando como para obligar al Estado a mirar. La explicación moderna es conocida: histeria colectiva, mala comprensión de la descomposición, miedo epidémico, superstición rural, ignorancia médica. Todo eso puede estar presente, yo no lo niego. Pero, una vez más, el problema no es si esa explicación tiene algo de verdad. El problema es si basta. Porque una cosa es un estallido local de miedo. Otra muy distinta es el hecho de que los mismos rasgos reaparezcan una y otra vez en geografías diferentes. Polonia, Serbia, Hungría, Rumania, Grecia, zonas del viejo imperio ruso, incluso regiones más alejadas donde el vocabulario cambia, pero no la estructura. Cuerpo que no se corrompe como debería. Visita nocturna, debilitamiento progresivo de los vivos, medidas de neutralización centradas en la boca, el corazón, el cuello y el retorno físico del muerto. Demasiadas coincidencias, demasiadas. Y luego están las tumbas. No las novelas, las tumbas. Ese fue otro momento en el que la historia dejó de parecer un juego de interpretaciones y empezó a parecer una arquitectura de memoria. Desde Polonia hasta Italia se han encontrado entierros anómalos, ladrillos en la boca, piedras metidas entre los dientes, hoces sobre el cuello, cuchillas colocadas sobre el cuerpo, estacas, fijaciones extrañas. Los arqueólogos modernos suelen hablar de entierros apotropaicos, y la expresión es correcta: eran entierros hechos para impedir el regreso del muerto. Pero esa corrección técnica a veces oculta lo más inquietante. ¿Impedir el regreso de qué exactamente? Porque si se trataba solo de una idea simbólica del mal, ¿por qué tantas de esas prácticas están enfocadas no en el alma, sino en el cuerpo? Callar la boca, inmovilizar el cuello, cortar el torso, sujetar el cadáver. No parecen rituales destinados a guiar al difunto. Parecen procedimientos pensados para que algo físicamente no vuelva a levantarse. Yo seguí esa pista durante semanas. Venecia, Polonia, los llamados enterramientos antivampiro, registros eclesiásticos donde ciertos cuerpos eran tratados de forma diferente. Manuales religiosos que condenan la superstición, sí, pero que la condenan con una precisión molesta, como quien lleva demasiado tiempo luchando contra el mismo problema como para fingir que nunca existió. Ahí aparece otro patrón importante. Cuando la Iglesia combate un error, suele nombrarlo. Y cuanto más insiste una institución en reencuadrar una práctica como superstición, más vale la pena preguntarse qué estaba perdiendo el control de la interpretación. Eso también es un mini hallazgo. La palabra superstición muchas veces no significa esto nunca ocurrió, significa esto ocurrió, pero ya no permitiremos que lo nombres en tus propios términos. Entonces llegué a otro problema: la sangre. No la sangre como símbolo literario, sino la sangre como elemento constante del expediente. Casi todas las tradiciones vampíricas insistían en lo mismo: el muerto, o el ser nocturno, se alimentaba de la fuerza vital, que muy pronto fue traducida como sangre, aliento, calor, esencia, presión del pecho, debilidad progresiva. En algunos relatos era literal, en otros parecía más cercano a una extracción de energía o a una enfermedad personificada. Pero la constancia del vínculo no se rompe, y eso me obligó a hacerme una pregunta incómoda. Si el vampiro fuera pura invención, ¿por qué las descripciones del ataque son tan fisiológicas? ¿Por qué la víctima no pierde el alma de manera abstracta, sino que palidece, se agota, se apaga, deja de comer, duerme peor, adelgaza, se vacía? Eso no suena a mito literario, suena a observación degradada, a memoria biológica mal explicada. Cuanto más leía, más se me imponía una posibilidad que no quería tocar demasiado pronto. Quizá el vampiro no fue, al menos al principio, un cadáver ambulante salido de la tierra con colmillos teatrales. Quizá fue una palabra tosca, campesina, premoderna, para describir otra cosa: un linaje,
una clase de depredador humano anómalo, un enfermo funcional, una élite degenerada, un remanente biológico del viejo mundo, algo lo bastante cercano al ser humano como para mezclarse con él, y lo bastante distinto como para provocar terror social, allí donde su presencia se volvía visible. Ese fue el momento en que Tartaria volvió a entrar. No porque la palabra resuelva nada por sí misma, sino porque reorganiza el contexto. Si existió antes del siglo XIX un mundo más interconectado, más sofisticado y más heterogéneo de lo que la historia oficial admite, entonces no solo heredamos edificios sin transición, ciudades demasiado maduras y mapas incómodos, también pudimos haber heredado tipos humanos, castas, linajes o degeneraciones que el nuevo mundo no supo integrar más que bajo la categoría de monstruo. Y si después vino un colapso, un reseteo, una reorganización brutal de la memoria, lo más eficaz no habría sido eliminar cada rastro. Habría sido otra cosa, empujarlo todo hacia el folclore. Esa es la idea que más me persigue, que el vampiro no fue destruido por la razón moderna, fue neutralizado narrativamente. Se le permitió sobrevivir, sí, pero solo como ficción, como teatro, como novela gótica, como disfraz, como entretenimiento. Se tomó una memoria demasiado densa, demasiado extendida, demasiado persistente, y se la dobló hasta que encajara en el cajón de lo ridículo. Eso explica muchas cosas. Explica por qué sabemos tanto y creemos tan poco. Explica por qué el mundo entero reconoce al vampiro aunque nadie lo trate como una posibilidad histórica. Explica por qué la figura conserva rasgos concretos incluso cuando cambia de idioma, de ropa o de siglo. Y en ese punto me detuve en algo que me resultó casi insoportable. ¿Por qué sabemos exactamente cómo temerlo? Piénsalo bien. No hablo solo de colmillos y castillos. Eso es el barniz tardío. Hablo del núcleo duro del expediente. Evita la luz, opera de noche, se alimenta de sangre o de una fuerza equivalente. Tiene relación con la nobleza, con la casa vieja, con la herencia, con el encierro, con la línea de sangre, con el retorno del muerto, con la infección por contacto, con la propagación silenciosa, con la sed, con la belleza perturbadora, con la palidez, con el cuerpo que parece vivo sin estarlo del todo, con la imposibilidad de reflejarse correctamente en el mundo común. Es demasiada precisión para una fantasía espontánea, y entonces empecé a mirar la nobleza. Esa fue otra grieta decisiva, porque el vampiro, antes de convertirse en criatura romántica, ya arrastraba una relación sospechosa con la aristocracia, no solo por Drácula ni por Vlad. Mucho antes de que la literatura victoriana lo volviera elegante, ya existía la intuición popular de que ciertos señores, ciertas casas, ciertos linajes, ciertas familias demasiado encerradas, demasiado antiguas, demasiado nocturnas, demasiado dependientes de la sangre y de la pureza del apellido, pertenecían a una categoría distinta. ¿Era solo resentimiento campesino? Tal vez, en parte, pero otra vez, la explicación sociológica no destruye el patrón, lo simplifica. Encontré registros de casas nobles asociadas a sirvientes consumidos, muertes discretas, protocolos de cierre de habitaciones, ventanas tapiadas, médicos que recomendaban aire y luz sin conseguir nunca modificar ciertos hábitos, clérigos llamados no por posesión, sino por una especie de maldición doméstica repetitiva. Muchas de esas notas son ambiguas. Algunas pueden leerse como tuberculosis, anemia, sífilis, consanguinidad, abuso o histeria. Lo sé, pero juntas forman otra vez esa presión insoportable del expediente. Demasiadas casas antiguas, demasiada noche, demasiada sangre, demasiado control del linaje, demasiado miedo a que ciertas familias siguieran existiendo en secreto. Y aquí aparece una idea todavía más oscura. ¿Qué pasaría si el vampiro nunca fue el muerto que vuelve en sentido literal, sino la traducción folclórica de una élite o subespecie humana cuya continuidad dependía de la sangre, del aislamiento y del ocultamiento?
Eso explicaría muchas cosas. Explicaría la obsesión con la genealogía, explicaría la relación con castillos, palacios y casas alejadas, explicaría el carácter nocturno como adaptación social, explicaría por qué el viejo mundo hablaba de ellos con una mezcla de pánico físico y sumisión aristocrática. Explicaría incluso por qué, después del reseteo, el monstruo queda partido en dos versiones: el revenant campesino y el aristócrata nocturno. Dos recuerdos rotos del mismo problema. No puedo probar esa hipótesis por completo, pero tampoco puedo dejar de verla una vez que aparece. Llegué entonces a Rusia y a Europa Oriental, donde ciertas palabras antiguas conservan capas más densas de lo que la modernidad les permite. Upir, upior, strigoi, bricolacas, moroi. Cada término tiene matices, sí, pero todos orbitan una misma constelación: el regreso, la sangre, la noche, la transmisión, la casa, la tumba, la familia, la frontera entre lo vivo y lo muerto que se vuelve porosa de forma peligrosa. Eso también me importa, porque una cultura puede inventar un monstruo. Lo que cuesta más es inventar una taxonomía entera repartida entre pueblos distintos, con variaciones locales, pero una estructura compartida. Demasiadas taxonomías, demasiadas. Y después vino América, no porque el fenómeno nazca ahí, sino porque llega deformado. El caso de Mercy Brown, en Rhode Island, en 1892, suele presentarse como el último gran episodio de pánico vampírico en Estados Unidos. La historia es conocida: enfermedad en la familia, exhumación, órganos conservados de forma extraña por el frío, miedo, tratamiento ritual del cuerpo. Se enseña como ejemplo de ignorancia rural antes del triunfo médico. De nuevo, puede serlo, pero también es otra señal de memoria persistente. El Atlántico no mata la idea, la transporta. El Nuevo Mundo no inventa el vampiro, lo hereda, lo reconfigura, y eso me hizo pensar en algo todavía más amplio. Si después del reseteo global o regional del viejo mundo sobrevivieron fragmentos de conocimiento roto, algunos viajaron como arquitectura, otros como objetos, otros como supersticiones, y otros como protocolos de defensa contra algo que había sido real para demasiada gente. Hay otra cosa que no me deja en paz: la luz. La historia moderna ha simplificado tanto al vampiro que ya casi nadie se pregunta de dónde salen sus restricciones. Sol, espejo, ajo, umbral, invitación, plata, hierro, tierra natal. Muchas de estas cosas parecen añadidos teatrales, pero no todas nacieron en el teatro. Algunas parecen residuos de sistemas antiguos de reconocimiento, como si distintas culturas hubieran conservado fragmentos de manuales populares para detectar o contener algo que no debía entrar fácilmente en una casa, ni exponerse de forma abierta a ciertos elementos. Cuando miro esa lista de debilidades, no veo una fantasía arbitraria, veo restos, restos mal cocidos, sí, pero restos de un conocimiento práctico vuelto superstición. Ese es otro mini hallazgo importante. La superstición es a veces la forma fósil de una tecnología social olvidada. Entonces, volví al presente. No porque espere encontrar un vampiro paseando por una avenida con colmillos visibles, sino porque me interesaba otra pregunta. Si estos seres o linajes existieron alguna vez, ¿cómo se verían hoy? Y ahí la historia se vuelve todavía más interesante, porque la invisibilidad moderna no prueba ausencia, prueba adaptación. Si sobrevivieron, no sobrevivieron como en las aldeas del siglo XVIII. Sobrevivieron aprendiendo la única lección que el reseteo deja a todo lo anómalo. Lo que quiere seguir existiendo debe dejar de ser legible. Esa es la parte más seria de toda esta investigación. No "siguen aquí" como eslogan vacío, sino algo más sobrio. Si un linaje depredador, aislado, hereditario y altamente discreto hubiera sobrevivido al colapso del viejo mundo, su principal rasgo hoy sería la invisibilidad cultural. No se parecería a un monstruo público. Se parecería a una élite enferma de sí misma, a una casa privada,
a un circuito cerrado, a una clase de gente a la que se protege con dinero, con poder, con ridículo preventivo y con narrativas tan exageradas que cualquier testimonio real quede automáticamente absorbido por la categoría de delirio. Eso, para mí, explica mejor la modernidad del vampiro que la idea de su desaparición total. Seguimos sabiendo demasiado sobre él, seguimos filmándolo demasiado, seguimos repitiendo su figura con demasiado placer, seguimos reconociendo su lógica al instante. Y ese es, precisamente, el modo más eficaz de enterrar una verdad antigua, convertirla en entretenimiento de masas. No digo que cada millonario excéntrico sea un vampiro. No digo que cada familia es antigua, o cada casa sin luz, o cada linaje obsesionado con la pureza esté señalando una presencia sobrenatural. Digo algo más simple y más peligroso. Digo que la humanidad conserva una memoria excesivamente coherente de este tipo de ser como para que todo haya sido inventado desde cero. Digo que las coincidencias son demasiadas. Digo que el expediente no está muerto. Digo que el vampiro, mirado desde el archivo y no desde el cine, deja de ser un monstruo literario y empieza a parecer una categoría histórica mal enterrada. Y aquí es donde la historia adquiere su forma final. Antes del reseteo, el viejo mundo convivía con más cosas de las que la historia moderna está dispuesta a admitir. Algunas eran arquitecturas, otras eran técnicas, otras eran mapas, y algunas quizá eran presencias vivas, linajes, castas, depredadores, restos de una humanidad anterior, paralela o degenerada. Después vino la reorganización, los archivos se simplificaron, las cronologías se limpiaron, los monstruos se hicieron novelas, los protocolos se hicieron folclore, los cuerpos se hicieron metáforas. Y cuando la modernidad terminó su trabajo, ya nadie tenía que explicar por qué todos sabíamos que era un vampiro. Bastaba con decir, siempre nos gustaron las historias de miedo. No me lo creo. No del todo. No después de Petar Blagojevich. No después de Arnold Paole. No después de los entierros con piedra en la boca. No después de las hoces sobre el cuello. No después de las casas nobles llenas de reglas raras, sangre heredada y habitaciones sin luz, no después de la persistencia casi matemática de la misma figura a través de siglos, idiomas y fronteras, no después de ver cómo la palabra superstición aparece una y otra vez exactamente en el lugar donde la memoria popular parece estar tocando algo demasiado viejo. Tal vez los vampiros no eran como los pinta el cine. Tal vez ahí estuvo siempre la trampa. Tal vez nos educaron para burlarnos de la versión caricaturesca y con esa misma burla dejar intacto lo que la caricatura cubría. Tal vez no eran muertos de capa negra, tal vez eran otra cosa, algo peor porque era más cercano, algo más difícil de detectar porque no pertenecía por completo al reino de los muertos ni al de los vivos, algo suficientemente humano como para mezclarse, suficientemente antiguo como para haber sido conocido antes del reseteo, suficientemente peligroso como para que la historia moderna prefiriera volverlo ficción. No tengo una respuesta final. No sé si eran cadáveres que volvían. No sé si eran linajes. No sé si eran una enfermedad convertida en aristocracia. No sé si eran residuos biológicos de otro mundo. No sé si siguen aquí en la forma que imaginamos o en una mucho más aburrida, más elegante y más difícil de nombrar. Pero sí sé algo. El mundo recuerda demasiado bien al vampiro como para que todo haya salido de la nada. Y cuando el mundo entero recuerda demasiado bien una cosa que jura no haber visto nunca, la sospecha correcta no es que la imaginación fue muy fértil. La sospecha correcta es que la memoria fue rota. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios qué crees tú. ¿Los vampiros fueron siempre personajes inventados o el recuerdo degradado de algo real que el mundo moderno aprendió a esconder a plena vista?